Bien, el radio atómico... Ah, este lo podríamos haber hecho. El radio atómico del magnesio es menor que el del azufre. Bueno, eso se tiene que fijar en la tabla. Bueno, mm, bien. Eh, los átomos de magnesio y calcio originan cationes de igual radio. Los átomos de magnesio... No sé, esa... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y el resto? ¿Qué puso? Es falsa. Están en, sí, están en el mismo periodo, eso por un lado. Y aparte, cuando dice cationes, no dice qué cation. Cation puede ser 2 más, 3 más, 4 más, 6 más, qué sé yo, no sé. No especifica qué cation. Entonces ya, o sea, fuera de que están en el mismo periodo, aparte no está especificando qué tipo de cationes son para poder saber la cantidad de electrones que tiene. O sea, la cantidad de electrones es lo que te va a decir el diámetro del... ¿No? Bien. Eh, si tiene pocos electrones, el radio... Claro, la cantidad de electrones es la que te dice el radio del átomo. O sea, los átomos, vos tenés un... Ah, bueno, empecemos por ahí. Ahí va, ¿no? Bien. Entonces, ustedes tienen, no sé, el hidrógeno, protón, neutrón y alrededor girando el electrón. Esto tiene un radio bastante grande, vendría a ser para tener un solo electrón. Y a medida que uno va agregando cada vez más electrones, ¿no? El- bueno, horrible, ¿no? Va aumentando el radio. O sea, la distancia de acá a acá aumenta, porque cada vez tengo más electrones. Acá tengo 2, acá tengo 8, acá tengo 18, acá 32, acá viene de vuelta 18, ¿no? Así que a medida que voy aumentando la cantidad de electrones, van apareciendo los 7 niveles: 1, 2, 3, 4, 5, y cada vez el radio es mayor. Después ocurre otro efecto, que es que cuando tengo muchísimos electrones, ¿sí? Obviamente también tengo muchos protones, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 28 protones y después tengo 1, 2, 3, ¿no? Y después tengo así 20, no sé, 28 electrones, lo que sucede es que como hay muchos electrones y muchos protones, positivo y negativo, ¿qué pasa? ¿Se repelen o se atraen? Se at- no, positivo y negativo se atraen. Positivo y negativo se atraen. Entonces lo que ocurre, y ahora quiero que me vean a mí, lo que ocurre es que, o sea, acá tengo el núcleo del átomo, y a medida que tengo un nivel, dos niveles, tres, cuatro, cinco, obviamente el radio aumenta, la distancia de acá hasta el núcleo aumentó, es decir, que el radio del átomo es más grande. Pero cuando empieza a haber muchísimos electrones, ocurre un segundo efecto, que es que hay tantos electrones y tantos protones que se atraen con tanta fuerza que el radio disminuye. Por eso los átomos que tienen muchísimos electrones, el radio disminuye. Porque los niveles se aplastan, digamos, se achican la distancia entre cada nivel y se pegan más al núcleo. Y eso es porque hay muchísimos electrones, muchísimos protones, se atraen y entonces el radio disminuye. Bien. Eh, acá. De derecha. Sí, y después de abajo para arriba, ¿o no? Bien, exacto. Y uno va a decir, pero ¿por qué aumentan de abajo para arriba si los que están más abajo tienen más electrones, por ejemplo? Ahí viene el problema. ¿Por qué los que tienen más electrones tienen radio más chico? Y sucede por eso que les decía recién. Al tener tanta cantidad de electrones,
se atraen con el núcleo que tiene cargas positivas y se compactan. Entonces el radio disminuye. Bien, dado los elementos A, configuración electrónica B, la energía de ionización de A es mayor que la de B. ¿Este lo pudieron hacer? Sí, es que con la tabla periódica te das cuenta. Aparte es... sí. No, no es lo mismo. Ah, sí, sí, aumentan para el mismo lado, creo. Sí, creo que aumentan para el mismo lado, sí. Igual eso lo tienen que tener atrás de la tabla periódica, seguro. La parte de atrás de la tabla periódica te dice, algunas tablas periódicas son iguales. Sí, al contrario, claro. Igual eso, si no lo tienen en la tabla periódica en la parte de atrás, eh, yo justo acá no la tengo la tabla, no sé dónde está. Si no, se lo copia con un lápiz y listo. ¿No? Claro. No, inclusive hay tablas que te lo tienen con un grafiquito. Tienen dibujadita una tabla chiquitita, miniatura y tienen unas flechitas que te dicen para dónde aumenta y para dónde disminuye. Porque la tabla periódica en realidad es un gran machete. O sea, para mí el secreto es aprender a manejar la tabla periódica. Es más, yo en secundaria, o sea, todo esto lo explico, pero lo explico para que se entienda la tabla periódica. Porque todo lo demás, o sea, creo que uno de los grandes problemas que hay es que en la secundaria, creo que ya lo hablamos esto, los profes es como que no prohíben que se use la calculadora, la tabla periódica, ¿no? Y después pasa eso, que después vos salís de la secundaria y no sabés manejar la tabla periódica, no entendés nada de lo que está en la tabla periódica. Claro, y claro, no, ¿y cómo aprendés a usar la calculadora? Porque después, claro, porque acá lo importante es aprender a usar la calculadora, aprender a usar la tabla periódica, entender la tabla periódica. La tabla periódica aparte tiene todos los datos, todos. Pasa que, pues, nada, el profe no le gusta porque es como un gran machete, pero bueno, si a vos qué te importa. Importa que se aprenda, que pueda resolver el problema. Bueno, de todos los metales alcalinos, el átomo de mayor Z pierde un electrón con mayor facilidad. ¿Qué dice? O sea, es igual a la C. Bueno, entonces pasemos al otro, me parece. Eh, ¿Qué dice? Uy, qué lindo. Que a ustedes les encanta. Bueno, a ver. Después están las clases grabadas de nomenclatura, que si quieren se las vuelvo a pasar. Igual, sí, sí, claro, lo que, claro, lo que pasa es que en realidad se usa una mezcla. eh, de- como que- yo creo que te lo dije, eso no es que se utiliza una sola nomenclatura. Hoy en la actualidad se utiliza la nomenclatura más fácil para cada uno de los compuestos. Para las sales ternarias, cuaternarias, binarias, los ácidos, las sales. Para cada uno se utiliza cuál es la nomenclatura más fácil o más sencilla, ¿no? Es raro que se utilice la misma nomenclatura para todo. Bueno, el primero es este que está acá, que yo ya sé cuál es el nombre, pero lo vamos a buscar. Exacto, el sulfato de calcio. Lo que pasa es que, ustedes lo dijeron, esto es KSO4 y el nombre es sulfato de calcio. En el calcio no hace falta explicar nada porque el calcio solamente tiene un número de oxidación, ya lo vamos a ver. Pero acá lo importante es que termina en ato.
Bien. Entonces, tenemos esta sustancia. Voy a borrar esto para... Y vamos a ver. Para poder completar la nomenclatura de este compuesto, tenemos que saber los números de oxidación. ¿Se acuerdan? Bien, el calcio está en la columna número 2, así que siempre tiene más 2. Y el oxígeno siempre tiene menos 2. Siempre. Entonces, bien. Entonces, 4 por menos 2, menos 8, más 2. Bien, y esto me tiene que dar 0. Es decir, que para que esto me dé 0, yo acá tengo menos 8 y más 2. ¿Cuánto tiene que tener el azufre para que esto me dé 0 en cargas? ¿Cuánto? Si tengo más 4, me queda más 2, más 4 me queda más 6, menos 8, esto no me da 0. Exacto. Y acá viene lo importante. Yo ya sé que el azufre entonces está con más 6. ¿Y cuáles son los números de oxidación del azufre? 2, 4 y 6. Con este va a ser... Este es el del prefijo, el primero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la tablita con los casilleros? No sé dónde lo puedo llegar a tener. Acá. A ver, uy, ¿dónde puede estar esto? A ver acá. ¿Qué tabla? Sí. Esto. ¿Esta? Ah, fuerte. Claro, yo lo que recomiendo siempre, se los aconsejo a ustedes, es que... Están viendo ahí, ¿no? ¿Se está presentando la pantalla? Perdón. Sí, bien. ¿Se acuerdan que yo les había dado esta tablita, que era la de los números de oxidación? ¿Se acuerdan? Bien. Yo lo que haría si fuera ustedes, si no los deja usar esta tabla en el examen, en clase o lo que fuera, como hizo, creo que no sé quién fue que lo dijo recién, Lu, no sé, se marcan con un circulito, con lápiz, en la tabla de periódico cuáles son los números de oxidación que se utilizan. Porque se acuerdan que yo les había dicho que hay elementos que tienen, no sé, 6 números de oxidación, pero solamente se utilizan 3, nada más. ¿Sí? Ah. Ay, Dios. Bueno, si no hacen eso, se lo marcan, como yo en la secundaria lo tenía así. Había agarrado la tabla y me había marcado con un circulito cuáles eran, o sea, busqué esta tabla, ¿no? Bueno, en ese momento creo que no había en internet. Pero, y me marcaba con un circulito cuáles eran los números de oxidación que se utilizaban, los correctos, porque a veces cada elemento tiene, no sé, 7 o 6 números de oxidación y nada, en realidad se utilizan 3 nada más. Bien, claro. Entonces, por ejemplo, el azufre. Esto me lo voy a llevar, porque va a ser más fácil si me lo llevo. Quiero ver una cosa. Chao. Bien. Acá. Bien. Miren, el azufre. Lo primero que hicimos, lo primero de todo, es ver con qué número de oxidación está el azufre, porque es lo que nos va a determinar la nomenclatura. Entonces, buscamos los números de oxidación. El calcio sabemos que es más 2 porque está en la columna 2 y todo lo que esté en la columna 2 va a tener más 2. El magnesio, por ejemplo, ¿no? Bien. Eh, el oxígeno está siempre con menos 2, ¿no? 4 por menos 8 y para que esto me dé 0, entonces el azufre está con 6. Bien, es decir que está con esta nomenclatura acá, con esta.
Bien. Ahora, ¿cuánto número de oxidación tiene el azufre? Ahí ya. Entonces, si tiene 3 números de oxidación, me paro en la columna de 3 números de oxidación. Está ahí. Ahí ya. Si tiene 3 números de oxidación, me paro en la columna de 3 números de oxidación. Este va a ser 2, este va a ser 4 y este va a ser 6. Entonces con 2 va a ser hiposulfuroso. Hipo, el nombre del elemento, azufre, sulfuroso. Con 4 no tiene prefijo y va a ser solamente sulfuroso. No, es que me equivoqué, perdón, me equivoqué. Ahí me estoy dando cuenta. ¿Dónde estaba? Acá está. Perdón, Ahora sí. Ahora sí. Entonces, con 2 va a ser hipo ¿qué? Hipo sulfito. Muy bien. Con 4 va a ser, no tiene prefijo, sulfito nada más. Bien. Y con 6 va a ser sin prefijo, sulfato. Entonces va a ser sulfato de calcio. Y sí. Lo que pasa es que para poder identificar las sustancias, ahí no queda otra que ejercicios. Yo me acuerdo que una de las últimas clases antes del examen, yo les empecé a tirar sustancias y les decía, ¿esta qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sí? No es fácil, o sea, se aprende con la práctica. Ahí sí que no queda otra. Nomenclatura es uno de los temas más complicados de química. ¿Sí? Es de lo más complicado que hay. Inclusive después cuando van a ver química orgánica, también tiene nomenclatura y ahí ni yo las puedo ayudar. No, yo lo odio, a mí no me gusta. Por eso no doy química orgánica. Bien. Bien, después vamos con este de acá. Hidróxido de calcio. ¿Esto lo puedo borrar? Bien, hidróxido de calcio. ¿El hidróxido de calcio qué tipo de sustancia es? ¿Es un ácido? ¿Es una sal? No, es un hidróxido. Lo dice el mismo nombre. Son hidróxidos. Por ejemplo, no sé. En este caso es fácil porque es como el óxido. El óxido férrico, ¿qué tipo de sustancia es? Un óxido. ¿El ácido sulfúrico qué tipo de sustancia es? Un ácido. Y los hidróxidos son hidróxido de calcio, es un hidróxido, que se caracteriza por tener el grupo entre paréntesis OH. Ahí está. Claro. ¿Sí? En este caso va a ser OH y el calcio. Lo que pasa es que acá tenemos el nombre y tenemos que dibujar la fórmula. Entonces acá cambia. Igual siempre tengo que hacer lo mismo, que es ver los números de oxidación. Porque esto está completo, no sé si está completo. Yo sé que hidróxido seguro va a estar porque la sustancia es hidróxido de calcio. Así que el grupo OH, el grupo oxidrilo, va a estar seguro. Entre paréntesis. Y después el calcio. Para mí está incompleto, ¿por qué? Porque ahora me fijo en los números de oxidación. Y yo sé que el oxígeno está siempre con cuánto. ¿Y el hidrógeno con cuánto está siempre? No. El hidrógeno más 1. ¿Y el calcio? Más 2. Es decir, que siempre, esto se lo tiene que aprender de memoria, le va a resultar para no tener que hacer esto todo el tiempo. Los grupos oxidrilos, esto da menos 1. Porque menos 2 más 1, ¿cuánto da?
menos 1, ¿sí? Es más, yo ahora voy a hacer eso. Voy a poner acá directamente que todo esto que está acá es menos 1. Y el calcio más 2. ¿Esto da 0? No. ¿Y se acuerdan qué hacíamos nosotros? Para saber. Porque acá tengo que poner o un número acá abajo o un número acá abajo para que esto me dé 0. Se cruzaban, exacto. Este pasaba para acá y este pasaba para acá. Entonces esto me va a quedar. El calcio no le pongo 1 porque es lo mismo que nada. OH y acá le pongo un 2. Que el 2 viene de esto de acá. Entonces ahora sí. Esto es más 2. Esto da menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Entonces, más 2 menos 2 da 0. Y esta es la fórmula química que escribimos acá. ¿Se entendió? En el caso anterior, no colapsen igual, pues yo sé que no es fácil. En el caso anterior, recuerden que digamos, la fórmula, ya estaba la fórmula. ¿Sí? Tuvimos que hacer como lo inverso. Tuvimos que ver qué números de oxidación tenía cada átomo para poder saber la nomenclatura. En este caso tenemos la nomenclatura, lo que no tenemos es la fórmula completa. Para esos casos siempre hay que saber los números de oxidación. O sea, este trabajo que hicimos recién de ver los números de oxidación y en el ejemplo anterior hay que hacerlo siempre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos con el que le sigue. Óxido férrico. ¿Qué tipo de sustancia es? Un óxido. Hierro y oxígeno. Bien. Y ahora tengo que ver los numeritos de acá abajo para saber cuál es la fórmula química. Entonces, el oxígeno que cuenta está siempre. Menos 2. Excelente. Y el hierro, tenemos que ir a ver el hierro. Entonces vamos a nuestra tabla periódica. Vamos a ir acá. Ahí. Bien. Acá. Bien. ¿Dónde está el hierro? Acá. ¿Lo ven ahí? ¿Cuál es el número de oxidación tiene? Bien. Entonces, yo sé que el hierro tiene 2 y 3. ¿Cuántos números de oxidación tiene? ¿En qué columna me voy a parar? Esta de acá. Entonces, con 2 va a terminar en hito. Y con 3... Ah, sí, perdón, otra vez. Vamos a sacar. Ah. Eso, exacto, muy bien. Sí. Abrazo de oso, pico de pato, abrazo de oso. Es una regla memotécnica. Pico a esto, ¿no? Abrazo de oso. Es una regla memotécnica. Está buena, sí. No, acá está bien, es esta, ¿no? Sí. Ustedes ayúdenme porque yo estoy medio... Bien, perfecto. Entonces, acá me paro en la de 2 porque son dos números de oxidación. 2 y 3. Con 2 va a ser oso, sin prefijo. Y con 3 va a ser ico, ¿sí? Sin prefijo. Bien, ¿cómo es el nombre? ¿En qué termina el nombre? Ico, es decir, ¿con qué número de oxidación está? Con el 3. Es decir, que acá va a ser más 3.
Esto da 0. Entonces tengo que cruzar los números. En realidad esto lo hago para buscar el mínimo con un múltiplo. ¿Sí? O sea, un número que multiplicado debe de lo mismo. Entonces, esto me va a quedar hierro 2, oxígeno 3. Y si hago la cuenta, van a ver que me va a dar bien. El hierro tiene más 3 y el oxígeno tiene menos 2. 2 por más 3, más 6. 3 por menos 2, menos 6. Más 6 menos 6, da 0. Y ahí está. Entonces acá, hierro 2 o 3. Pero fíjense que en todos tenemos que hacer lo mismo. En todos tenemos que ver, analizar los números de oxidación. Vamos con otro. A ver qué le sigue. ¿Cómo están ustedes de tiempo y eso? Ustedes díganme, ¿eh? ¿Cómo? Bueno. Bien, como es un ácido, voy a dejar esta misma tablita. Después avísenme si quieren que les pase Después avísenme si quieren que les vuelva a pasar los videos, el PowerPoint ese que estaba usando yo recién. Bueno, después los paso todo en el grupo de WhatsApp o les armo un drive, una carpeta en drive con todo metido ahí adentro y listo. Lo que ustedes quieran. Bueno, ácido sulfúrico. ¿Qué tipo de sustancia es? Un ácido. Bien, ¿y será un ácido, por ejemplo, como este? No. Va a ser, o sea, si es un ácido, lo que tienen que acordarse, así como los hidróxidos, perdón, no sé quién habló, no las veo, perdón. No, perdón que te interrumpí. Así como los hidróxidos tienen el OH, y así como los óxidos tienen el oxígeno, los ácidos siempre tienen el hidrógeno solito. Entonces, es un ácido de azufre. Ahí. Ahora tendré que ver los numeritos. Bien. El hidrógeno, ¿con cuánto está? Siempre. Más 1. No pasa nada, estamos todos requemados, ¿eh? Bien, el oxígeno siempre está con menos 2. Muy bien. Y ahora el tema es con cuánto estará el azufre. Y bueno, vamos a nuestra tabla. Ya lo vimos recién, pero lo volvemos a repasar. Bien, azufre. Ahí. El azufre. Bueno, está acá. Tiene 2, 4 y 6. ¿Sí o no? Salvo para los sulfuros, que va a estar con menos 2. Bueno. Entonces, tiene 2, 4 y 6. Bien. Yo tengo que saber con cuál de estos tres está. ¿Cómo puedo hacer para saber con cuál de los tres? Exacto. Usando la tablita, ¿sí? Podría ponerme acá a probar con cuál... No, sí, tengo tres variables que las tres me va a dar 0. O sea, voy a tener tres sustancias distintas. Así que la única forma de ver con cuál está, en este caso, es con la tablita. Nosotros sabemos que termina en ico. Bien, entonces, tiene 3. Me voy a parar en la columna de 3. Este va a ser 2, 4 y 6. Termina en ico. Es decir, ¿con cuánto está? Con 6. Ya les voy diciendo que el ácido sulfúrico, en realidad, es un ácido que viene de la sal sulfato. Por eso, ¿se acuerdan antes que habíamos visto este?
el KSO4. ¿Se acuerdan? Bueno, de esto se forma este ácido que está acá. Si yo esto le agrego esto se rompe y entra un hidrógeno y entonces me queda HSO4. A este grupo que está acá se le llama grupo sulfato. Bueno, por eso también está con más 6. Bien. Entonces, este está con más 6. Y bueno, acá tengo que hacer las cuentitas, ¿no? Yo ya sé que el número de oxidación es más 6 por el nombre, que salió de ICO. Posicionándolo en la tercera columna, va a tener 3 números de oxidación. Y ahora tendré que ver, ¿no? Yo tengo que... ¿Cuántas cargas tengo acá? Positivas. En total. No, no, sí, claro, son 2, pero en total suman más 7. Bien, entonces voy a probar. Si acá pongo un 2, 2 por menos 2, menos 4. No, no sirve. Pongo un 3. 3 por menos 2, menos 6. Tampoco. Así que este tampoco es. Voy a poner un 4. 2, menos, 4 por menos 2, menos 8. Y acá tengo un problema porque me excedí ahora. Entonces tengo que sumar un positivo. ¿Y cuál de los dos me puede sumar un positivo? ¿El azufre o el hidrógeno? Dos por más 1. Más 2. Y acá es más 6. Más 2 más 6 me da más 8. Menos 8 me da 0. Así que la fórmula acá es H2SO4. Yo le puedo asegurar que cuando lleguen al final de la materia se van a saber los nombres de memoria. Les puedo asegurar. No, bueno, no lo tienen que estudiar de memoria. No. No, tiene que... imposible, si los estudias de memoria, no... A ver, yo me los acuerdo porque hice tantos ejercicios y lo escribí tantas veces, pero yo creo que fui a una escuela técnica y veía química de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero para mí la mejor forma es, nada, hacer muchos ejercicios, esa es una. Acá en este tipo de ejercicios de química, en realidad en la parte práctica de química y de física, igual que en matemática, la única forma, lamentablemente, es sentarse y hacer ejercicios. No queda otra. Y hacer ejercicios. Uno puede leer y entender, o sea, ustedes pueden agarrar el PowerPoint que se los paso yo, leerlo todo, entenderlo, inclusive se lo pueden aprender de memoria y sin embargo les puede ir mal igual. O sea, hay que hacer ejercicios. Yo sé que es nada, que lleva su tiempo, que aparte te frustra porque no te sale, no sabes cómo empezar, ¿sí? Yo siempre les decía, cuando en física les decía, ustedes empiecen dibujando el problema, el autito, la pelota, el tren, o sea, arranquen por algún lado. En este caso yo siempre les recomiendo arrancar por los números de oxidación. No importa si ustedes saben cómo resolver el problema, empiecen a descuajeringarlo, empiecen a separarlo. Entonces arranquen por el número de oxidación, que eso sí saben cómo lo pueden hacer, ¿no? También, bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pero hay que hacer ejercicio, no queda otro. Bien, y después tenemos este que está acá. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el ácido? Te escucho muy bajito. Sí. ¿Y vos decís que acá va a ser 2 siempre? No, no, no. No, porque eso no tiene que ver con el agua, tiene que ver con los números de oxidación. No. O sea, vos le sumás H2O y no por eso tiene 2. No tiene nada que ver. Ya lo van a ver cuando vean reacciones químicas, si es que todavía no lo vieron. Ya la van a ver que no tiene nada que ver. No, mirá.
por ejemplo, así. Este 6, perdón. Este ya sabemos cómo es, ¿no? H2. Vamos con este, más 4, ¿no? Más 4. El oxígeno tiene menos 2 y H. Bien, entonces, acá, este tiene más 1. Es decir, que esto me da más 5. Yo acá voy a poner un 3. 3 por menos 2, menos 6. Y esto, bien, ahí. Ah, bueno, este no es el caso. Me estoy equivocando. A ver, uno. No, ya sé cuál voy a poner de ejemplo, perdón. Creo que estos van a dar todos con los que voy. Vamos con este ácido. Este. Este es un ácido. HNO. La N es de nitrógeno. Entonces, voy a mi tablita. Busco el nitrógeno. Tiene 1, 3 y 5. Entonces, vuelvo acá. Tiene 3 números de oxidación. 1, 3. ¿Y cuál era? 5. Bien. Entonces voy a tener 3 posibilidades distintas. Una con más 1. Menos 1. No. Más 1. Más 1 y más 1. ¿Y el oxígeno cuánto tiene siempre? Listo. Esto me dio 0. Listo. Esta fórmula queda así. Me queda así. Y fíjate que tiene un solo hidrógeno. Este va a ser el ácido nitroso. Hiponitroso. Hiponitroso. Bien, si lo pongo con 3, esto más 1 y más 3, ¿cuánto me da? Más 4. El oxígeno tiene menos 2. O sea que acá lo multiplico por un 2. 2 por menos 2, menos 4. Perdón que lo estoy haciendo así rápido, pero es para mostrar, ¿no? La cantidad de hidrógenos. Y después voy a tener el último, que es este. Si quieren lo hacemos ahí. Este es más 5. Más 1 y más 5 da más 6. Este tiene menos 2. Menos 2 por 3 da menos 6. Esto da 0. Es decir que tengo 3 sustancias distintas. Tengo el ácido hiponitroso. Después tengo el que no tiene prefijo, nitroso. Y después tengo el que no tiene prefijo y termina en ico, o sea, ácido nítrico, que es el más conocido, este de acá. ¿Se entendió? Y fíjense que el ácido nitroso y el nítrico no tienen dos hidrógenos, ¿sí? La cantidad de hidrógenos tiene que ver con los números de oxidación, porque recuerden que los números de oxidación tienen que ver con las cantidades de electrones que se comparten. Sí o sí. O sea, para que se entienda, no sé si lo estoy haciendo muy largo y los estoy capaz confundiendo, pero no, recién no sé quién había dicho lo del agua, que es porque se le agrega H2O. No, tiene que ver con los números de oxidación, porque los números de oxidación tienen que ver con la cantidad de electrones que se comparten. Y esa cantidad de electrones que se comparten tienen que ver con una estabilidad. Por ejemplo, no sé, el H2O. Yo sé que tiene dos hidrógenos, pero ¿por qué tiene dos hidrógenos? Y bueno, porque el número de oxidación acá es menos 2 y acá es más 1. Obviamente tengo que cruzar los números, ¿no? Pero esto ¿por qué ocurre? Y esto ocurre porque el oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, en el último nivel, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Si este oxígeno que tiene 6 electrones en el último nivel y que lo quiere completar, quiere llegar a 8, teoría del octeto, si se junta con un solo hidrógeno, que solamente le puede dar un electrón ahí, ¿llega a 8? Necesita otro. Necesita otro sí o sí. Por eso el H2O tiene dos hidrógenos. Y por eso el número de oxidación
del oxígeno menos 2, porque siempre va a necesitar 2 electrones para llegar a 8. Por eso el oxígeno tiene menos 2. Porque siempre va a tener que tomar 2 electrones para poder llegar a 8. Y el hidrógeno tiene más 1 porque el hidrógeno solamente puede dar un electrón. ¿Se entendió? Los números de oxidación tienen que ver con la cantidad de electrones que se comparten en una unión química. Y eso es lo que me va a determinar la cantidad de átomos en un compuesto. No, lo podés saber. No, lo podés saber. Digo, a ver, uno como estudiante utiliza ciertas técnicas o estrategias de estudio, como las reglas mnemotécnicas, como las que vimos recién, atajos, memoria, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, mi hermana, por ejemplo, me acuerdo cuando hizo el CBC, le había ido re bien, se había sacado como un 9 en química, una locura. Y ella me dijo, yo no entiendo un corno de química, me dice. Nada. Literalmente no entendía nada. Yo le podía explicar cualquier cosa y ella no lo entendía. Me dice, no me explique nada porque yo no entiendo nada de química. Le digo, ¿te sacaste un 9? Le digo, porque, o sea, entendió la metodología, el método para resolver los problemas y entendió que todos se resolvían de la misma forma, entonces utilizaba el mismo método para resolver todos los problemas. Lógica. No sé, usó una estrategia. Ahora, ¿entendió algo? No. Digo, eh, a mí si me preguntan, sí, obvio. Para mí lo mejor es entender. O sea, si entendés uniones químicas, vas a entender los números de oxidación y vas a entender nomenclatura. Exacto, se entiende todo. Exacto, exacto. Pero pero bueno, obviamente un tema tiene que ver con el otro y se van enganchando y hay una lógica. Los números de oxidación no salen de la nada. ¿No? Y aparte, y para poder saber esto, tenés que saber configuración electrónica o distribución de electrones. Saber que si no sé, el oxígeno tiene número atómico Z igual a 8, entonces tiene 8, 8 electrones, ¿no? Tiene 8 protones, tiene que tener 8 electrones. Entonces en el primer nivel va a tener 2 electrones. Y en el segundo nivel va a tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en las uniones químicas a mí solamente me importa el último nivel. Y que aparte esto está en la tabla periódica. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el cuadradito del oxígeno, acá dice 8, acá está el oxígeno y en algún lado van a ver que dice 2-6. Eso es esto que está acá. 2 y 6. Y con esto yo ya puedo, con esto que me dice la tabla periódica, yo ya puedo dibujar esto. Y ya puedo entender entonces cómo va a ser la unión química y por ende ya puedo saber cómo van a ser los números de oxidación. Un lío. Por eso digo, química se puede aprender como cualquier otra materia, digo, de memoria o con las estrategias que ustedes quieran, porque los estudiantes siempre tenemos estrategias, ¿no? O por ejemplo, no sé, estrategias incluso de el profesor resuelve así el problema, entonces yo uso la estrategia de resolver el problema como lo dice el profesor, ¿no? Eh, pero bueno, para mí lo mejor es entenderlo. Y más en la carrera de ustedes que van a tener mucha química. O sea, no es que ustedes van a tener un cuatrimestre de química y después no lo ven nunca más. Bueno, ya está, olvídense. ¿No? O sea, lo importante es aprobar, o sea, se la sacan de encima. Pero acá van a tener química 1, 2, 3, orgánica, no sé qué, laboratorio. Digo, bueno, no. Yo recomendaría que lo entiendan. Y aparte en particular por la carrera que están haciendo, ¿no? Vamos con el último, ¿quieren? Bueno, este es el más, creo que es el más difícil de todos. Y no no es porque sea difícil de resolver, sino porque acá lo difícil es saber qué tipo de sustancia es. O por lo menos es una sal ternaria, exacto. ¿Sí? Un ácido no puede ser porque no tiene hidrógeno. Recuerden que los óxidos tienen oxígeno, los hidróxidos tienen OH y los ácidos tienen H. Y acá no tengo H. Así que esto no es un ácido. Y tampoco tengo un óxido con un hierro acá, por ejemplo, ¿no? Porque son tres. Y tampoco tengo H, así que nada, por descarte, esto es una sal ternaria. Ternaria porque tiene tres átomos distintos. Bien. Ay,
Bien, lo que voy a hacer es correrlo, lo escribo ahí arriba. Ahí. Bien, el oxígeno, ¿con cuánto está siempre? Fíjense que acá no tengo el nombre, entonces no puedo guiarme por el ICO, ¿no? Para saber el número de oxidación. Voy a tener que de vuelta desmembrar los números de oxidación. Bien, -2. ¿Y el litio cuánto tiene? Ese es fácil, porque está en la columna 1. El calcio, recuerden, está en la columna 2. Así que todos los que estén en la columna 2 van a tener +2. Y todos los que están en la columna 1 tienen +1. El litio, ¿en qué columna está? Entonces tiene +1. Y si se fijan, todos los átomos de esa columna tienen +1. Bien. Entonces, este número obviamente ya lo da el problema, ¿no? No lo pusimos nosotros. Bien. 4 por -2, -8. Y acá tengo +1. Por ende, ¿cuánto le tengo que sumar a +1 para que esto me dé 0? Es decir, que el cloro está con 7. Ahí resolvimos la primera parte. Ya sé que está con 7. Y el cloro, podríamos ir a la tabla, que fuimos recién del PowerPoint y fijarnos, pero se lo voy a decir yo. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Y está con este de acá. Bien, entonces, como tiene 4 números de oxidación, no doy más. Tiene 4 números de oxidación. Acá va a ir 1, 3, 5 y 7. Es decir que es este de acá, ¿no? Exacto. Es la de Ato porque es una sal ternaria. Igual lo podemos hacer si quieren, ¿eh? Pero... Claro, acá qué sería. Acá sería... Perdón, yo a veces lo pasa en el lado de memoria y... Esto sería Ato. Ahí, ¿no? ¿No? Bien, y entonces... Exacto. Per, clorato, acá el ato. Sí. Sí. También, obviamente. Sí, forma de reconocer, ahí hay como un montón de estrategias, qué sé yo. Eh, no sé. No, pero el oxígeno, bueno, ahí también. El oxígeno va a entrar en el nombre únicamente en los óxidos. Solamente en los óxidos. En los ácidos y en las sales tiene que ver con el no metal. ¿No? Tampoco, fíjense que el litio tampoco. O sea, lo que define acá es el cloro. Entonces, si yo tengo HNO3, H2SO4, y después tengo, no sé, las sales de esta, ¿no? Por ejemplo, eh, acá puedo poner, no sé, litio, NO3. Y acá puedo poner calcio, sulfato de calcio. Este es el nitrato de litio.
y este es sulfato de calcio. Pero fíjense que en esta sustancia, como la que vimos recién, litio, cloro, O4, ¿sí? O puedo tener el ácido de esto, H, cloro, O4, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, pero la misma fórmula que cambia el litio por el hidrógeno. Este es el ácido nítrico. Este es el ácido sulfúrico. Digo ácido porque tiene un hidrógeno adelante. Este no tiene hidrógeno adelante, entonces va a ser nitrato de litio. Este no tiene hidrógeno adelante, pero tiene la misma nomenclatura, el mismo grupo sulfato que este de acá, entonces va a ser sulfato de calcio. Este, ya lo vimos, ¿cómo se llamaba? Perclorato de litio. Bien, ¿cómo va a ser este ácido? Esperen, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Es un ácido, ¿eh? ¿Ácido? No, ácido perclórico. ¿Se entendió? Esto era perclorato. Perclorato. Termina en ato porque es una sal, no tiene hidrógeno. Este tiene un hidrógeno adelante, es un ácido. Entonces esto va a ser ácido perclórico. No, no es tan... Es que no es tan... O sea, una vez que lo entendés, no es tan enquilombado. Pero hay que entenderlo. Eso es lo difícil. Lo que pasa es que, claro, son 3 millones de compuestos. Después están los uros, que son los hidruros, y los cloruros, y los ioduros, y bueno, si es uno. No se termina más. Digo, a mí me pasa que me sigo confundiendo, y tengo que seguir revisando, y doy clases de química hace 10 años, más todo lo que estudié, o sea, otros 10 años más o menos. Y así todo, me sigo confundiendo, y me sigo olvidando cosas, y no me sé la tabla periódica de memoria. eh, y a veces tengo que repasar un tema porque no me lo acuerdo. No es sencillo, qué sé yo. Por eso, digo, por eso tampoco se cumple porque es una materia difícil. Química es una materia complicada, donde hay que hacer muchos ejercicios, eh, hay que entender bien todo. Cuando uno entiende, resulta mucho más fácil, eso sí. Como lo que veíamos recién de los números de oxidación y las uniones. Cuando uno entiende, es mucho más fácil. Porque aparte, cuando uno lo entiende, puede usar más estrategias para resolver el problema. O sea, yo a veces me pasa, no sé, en física, que no entiendo el problema, no sé cómo arrancar, pero sí entiendo capaz algunas cosas sueltas, o entiendo el tema, entonces lo empiezo a encarar de distintos lados y veo por dónde puedo entrar. Pero eso porque lo entendí el tema. Entonces sé que tengo varias estrategias. O empezás a probar, claro, empezás a probar, es así. Es prueba y error también, ¿no? Eh, bueno, a ver, quedaban más problemas, ¿no? Bueno, aparte de la fotocopia se ve excelente en definición. Bueno, es carbono y azufre 2. Bien, y después tenemos... acá hay que saberse algunas reglas, ¿eh? Bien, acá lo primero, este que está acá, ¿no? Carbono y azufre. Olvídense el nombre, nada. ¿Saben qué sustancia es esa? Re difícil. Sulfuro de carbono. Re difícil. Acá el carbono, el azufre está con -2. Y el carbono siempre está con +4. Siempre. Es el único número de oxidación que tiene el carbono, +4. Y el azufre, que habíamos visto recién, acá, el azufre, acá, tiene 2, 4 y 6, salvo con los sulfuros, sí, perdón,
tiene -2. Esto de acá es un sulfuro. ¿Cómo sé que es un sulfuro? Porque es un átomo, miren, no es esto y no es esto. Acá puse 3 compuestos. Ácido sulfúrico, sulfato, bueno, esto no es ninguno de estos dos. Así que la única que me queda es que sea un sulfuro. No queda otra. Por descarte. Bien. O sea, no reconocí que era un sulfuro porque sé identificar a los sulfuros, sino por una cuestión de descarte. Yo sé que eso no es un ácido porque no tiene un hidrógeno adelante. Esto no tiene un hidrógeno adelante, así que no es. Tampoco tiene un metal, como el calcio, así que tampoco, nada, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un sulfuro. Tampoco es un óxido, porque no tiene oxígeno, así que por una cuestión de descarte, tampoco tiene el grupo oxidrilo, así que tampoco es un hidróxido. Bueno, no queda otra, es un sulfuro. Bien, estructura de Lewis. Ya de por sí, ya el número de oxidación -2 ya me va a decir cuántos electrones se comparten. Pero, acá lo primero es ordenar. Si yo tengo 2 azufres y un carbono, ¿el carbono dónde va a ir? Claro, exacto. Bien, y ahora lo que van a hacer, porque vamos a aprovechar que sabemos usar medianamente la tabla, y vamos a buscar el carbono. ¿Se acuerdan la distribución de electrones? Que eran numeritos con guiones. ¿Cuál es la distribución del carbono? 2 guión 4. Es decir, que en el último nivel, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4. Siempre los dibujo de a pares, de a 2. No puedo dibujar así. Salvo que en este caso no se esté unido a 4 hidrógenos. Pero si no, que este es súper conocido, es el metano, es el gas que sale de la cocina de su casa. O el que sale de la digestión de las personas. Listo. ¿Y el azufre cuál es? 2, 8, 6. Es decir, que acá va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, al azufre, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Ya tiene los 2 electrones. Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al carbono, no, a este azufre lo mismo, ¿no? Ahí. Y también 1, ¿cómo? No, no sé, yo sí. Y bueno, ahí no sé si estaría bien, porque en realidad esta es una unión covalente. Como es una unión covalente, no, tendríamos que haber empezado por ahí. Es una unión covalente porque los dos son no metales. Entonces los electrones se comparten, no se los roban. Entonces, bueno, pues acá vamos a ver que ocurre lo contrario. Esta es una unión covalente y esta es una unión iónica. Claro. En este caso se dibuja así. Y ahora vamos a ver otra cosa. El carbono. El carbono. ¿Cuánto le faltaba para llegar a 8? 2 se los pidió a este azufre y otros 2 se los pidió a este azufre de acá. Es decir, esto se marca así. 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 Y bueno, y así. Todos llegaron a 8. Este llegó a 8, este llegó a 8 y este llegó a 8. Impecable. Y si lo tengo que dibujar con... Ah, está bien. Entonces está bien. El tema es que no hayas dibujado que estos electrones estaban de otro lado. Ojo ahí, porque es una unión covalente. Esto te va a quedar así. Así. Cada rayita es
Bien, bueno, vamos bien. Y bueno, pero viste, capaz que... Y bueno, y si no pedí una revisión de examen también. Ay. Ah, o sea, este punto vale un punto y no te lo cuenta como 0,5. Haces uno mal y te lo cuenta todo mal. Ah, nada. Cualquiera. Cualquiera. Sí, sí, cualquiera, cualquiera. Desastre. Cualquiera. No, sí, seguro que hice un aprobado. ¿Eh? Sí. Aparte ya, eso ya es de Garca. Perdón, ¿eh? Yo no sé si el chabón, si es Garca o no, pero eso viene de Garca. Porque, eso es porque no querés que aprueben. Es así, literal, ¿eh? ¿Y por qué? Si entran 1200 estudiantes todos los años, al chico le da igual. Perdón, pero... O sea, capaz que es titular, sabe que nadie lo puede sacar, hace lo que quiere. En realidad sí lo pueden sacar, en realidad sí lo pueden sacar. Pero bueno, capaz nadie dice nada. ¿No? Eh, o sea, a todos los años me pasa lo mismo. Es la primera vez igual. He tenido alguna clase, pero bueno, no sé, es la primera vez que tengo dos clases con un curso de ingreso, como ustedes. Que ya sabemos que van a hacer más aparte. Pero está muy... No, no, si no le hubiese dicho, che, mire, no puedo, no, el sábado tengo una reunión familiar, qué sé yo, no sé. Excusas siempre sobran un montón, así que... Bueno, vamos con el que faltaba y ya terminamos, ¿sí? Eh, bien, y acá vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que acá tenemos que entender una reglita. Y es que los hidrógenos, sí, en este tipo de sustancias, igual que en las sales, igual que acá, por ejemplo, si yo tengo eh, calcio, así, sulfato de calcio el de hace un rato. No, este no, perdón, el ácido sulfúrico. H2SO4. Bien, lo que hay que saber como regla mnemotécnica, no es una regla mnemotécnica, hay que saberlo de memoria, es que el hidrógeno siempre va unido al oxígeno. Por más que esté acá adelante, el hidrógeno siempre va unido al oxígeno. Y en este caso ya está separadito, pero y ya sabemos que el hidrógeno va a estar unido a este oxígeno de acá. ¿Vamos bien? Porque cuando aparecen sustancias así, vos decís, ¿dónde corno va el hidrógeno? Es un quilombo esto. Bueno, acuérdense que el hidrógeno siempre va unido al oxígeno. ¿Sí? Cuando haces Lewis, claro. Claro, porque vos podrías, a ver, por ejemplo, yo tengo esta fórmula que está acá, y yo podría decir, bueno, no sé, oxígeno, calcio y... No, perdón. Y podría decir que el hidrógeno está unido al calcio, qué sé yo. Y no, el hidrógeno no está unido al calcio. El hidrógeno siempre está unido al oxígeno. Acá también, H2SO4. Y uno podría decir, bueno, el hidrógeno está unido, cuando hago Lewis, al azufre. No, el hidrógeno siempre está unido al oxígeno. Cuando haga Lewis, me va a quedar el azufre, miren, H2SO4. Y esto me va a quedar el azufre en el medio, me va a quedar 4 oxígenos. Y de los 4 oxígenos, 2 van a tener hidrógeno. Pero el hidrógeno está unido al oxígeno, no al azufre. Acá hay que hacer todo Lewis, ¿no? No lo vamos a hacer. Y acá va a pasar lo mismo. Yo acá tengo el calcio, tengo el oxígeno y tengo el hidrógeno. Y el hidrógeno está unido al oxígeno este acá. Bueno. Igual hay algo que está mal acá. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está mal? Exacto. Lo borré, sé que apreté tanto deshacer que lo borré. Ahí.
Bien. Entonces, ¿cómo será esto, che? Claro, recordemos que el hidrógeno siempre está unido ¿a quién? Al oxígeno. Entonces, el hidrógeno va a quedar acá. El hidrógeno no puede estar con el calcio, no puede estar acá, por ejemplo. Ahí. Ahí no puede. ¿Cómo, cómo? No, exacto, es lo que decía recién. El hidrógeno siempre con el oxígeno. Eso te ayuda un montón, porque por ejemplo en este caso el hidrógeno podría ir, no sé, a ver, formas de resolver esto, y no sé, podría haber dibujado esto, como podría haber dibujado esto, por ejemplo, y un hidrógeno acá, y oxígeno, por ejemplo, ¿no? Podría haber dibujado eso, o podría haber dibujado algo así, y tal. No, no se puede, porque acá el hidrógeno estaría unido al calcio y el oxígeno al hidrógeno, y no, el hidrógeno siempre va con el oxígeno. Bien. Uy, qué borré ahí. Bien. Yo acá siempre recomiendo empezar por los hidrógenos. Siempre recomiendo empezar por los extremos. Fíjense que acá también empecé por los azufres, ¿vieron? Recomendación mía, si lo quieren anotar ahí, en uniones químicas, empezar siempre desde afuera hacia adentro. En Lewis. Entonces, ¿el hidrógeno cuántos electrones tiene? Uno, en el último nivel. Uno. Y acá, voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Bien, ahí. Y ahí. Bien, perfecto. El oxígeno, ¿cuánto tiene? 6. Uno, 2, 3, 4. Uno yo sé que va a estar acá, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Y otro va a estar acá. Bien. No queda otra, o sea, acá los tuve que dividir porque no me queda otra. O sea, este electrón quedó solito, no me dan. ¿Sí? Y acá lo mismo. Uno. No. Voy a decir poner dos acá y que quede uno solito acá. A ver. A ver si entiendo. Vos decís. ¿Cómo dijiste? Sí. Y no. Porque. O sea, no está mal, pero tampoco está bien. ¿Cómo es? Está mal, pero está mal. En realidad, no porque como vos ya sabés que el hidrógeno se va a juntar con el hidrógeno y el hidrógeno tiene uno solo, es como que te va a quedar re incómodo porque vos vas a tener que juntar acá y después vas a tener que volver a reagrupar los electrones para que queden de a dos, ¿no? Yo ya, en cambio, yo ya sabía, me adelanté y dije, bueno, yo ya sé que con el hidrógeno se va a unir acá. Yo de última podría hacer así, ponele. Y decir, bueno, se une acá. Y lo puedo hacer lo mismo acá si quieren. Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver qué pasa con este que quedó solito acá. Lo que pasa es que este me va a quedar re incómodo cuando lo quiera unir con el calcio. Entonces me conviene ya dibujarlo ahí. Pero no, en la escuela yo me acuerdo que. Recuerdo de la escuela. Eh, y esto también es difícil, ¿eh? No es fácil uniones. El Lewis no es fácil.
Eh, bien, vamos con el siempre de afuera hacia adentro. Así que acá lo mismo. Bien, y acá lo mismo. Esta unión de acá es iónica o covalente. Esta de acá. No, hidrógeno, oxígeno. Covalente. Y esta de acá es covalente. Bien, ahora el calcio. Vayamos a la tabla periódica a ver la distribución de electrones del calcio. ¿Cómo era? 8 y 2, es decir, que tiene solamente 2 electrones. Que los vamos a dibujar, no sé. Creo que cuando te acabaste los puntitos y las crucecitas puedes dibujar triangulitos, cuadraditos, no sé, corazoncitos si quieren, es lo mismo. Obviamente voy a poner uno y uno. ¿No? ¿Cómo será? ¿Qué creen? Bien, ¿y qué creen que va a pasar acá? ¿Quién lo roba? Acá, porque acá tenemos la unión entre el oxígeno y el calcio. ¿Es una unión de qué tipo? Bien, ¿y quién le va a robar a quién? Exacto. Es decir, lo dibujo. Exacto, esto va a quedar así, miren. Se lo roba. Y si ustedes se fijan, ahora el oxígeno... Claro, el oxígeno ahora va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De los cuales uno se lo roba el calcio directamente. O sea, ya está. Se lo robó. En cambio, con el hidrógeno, estos electrones van a ir y venir. Se comparten. O sea, este electrón del hidrógeno va y viene, va y viene. Se comparte. En cambio acá directamente se lo arranca al calcio. O sea, ya no, el calcio lo perdió. Y el calcio va a pasar lo mismo de este lado. Así que el calcio, como bien dijeron recién, va a quedar con más 2. ¿O no? Porque perdió 2 electrones. Bien. Eh, y entonces, bueno, y el oxígeno acá lo mismo, el hidrógeno lo cumple, bien. ¿Y qué onda el calcio? ¿No tenía que llegar a la regla del octeto? Exacto, ya está, listo, no podemos ir a cenar. Exacto, como pierde los 2 electrones, o sea, completa la regla del octeto. Lo que pasa es que hay un error, porque los profes de química pareciera que siempre enseñamos que la regla del octeto se llega tomando electrones. Y a veces también los átomos llegan a la regla del octeto cediendo electrones. En este caso el calcio agarró y dijo, tomá, me conviene darte 2 electrones que juntar otros 6. Es muy difícil. O sea, es más fácil desprenderse de 2 que conseguir 6. La naturaleza es increíble. Entonces, te doy 2 electrones, llévatelo, yo me quedo con 8 que están acá. Y entonces el calcio también cumplió con la regla del octeto. Pero miren qué importante que es saber esto de la tabla periódica, ¿no? Y aquí también. ¿Cómo en los grupos? ¿La columna? Ah, también, sí. También sí, pero en los que están en el medio, ¿cómo haces? Ojo ahí, ¿eh? Por eso. Para mí lo mejor es fijar. Sí, a ver, por eso digo, la tabla periódica te cierra por todos lados. O sea, cuando te empezás a dar cuenta, todo tiene que ver una cosa con la otra. Y todos los que están en la misma columna tienen las mismas propiedades. eh, lo mismo que el periodo con el rayo atómico. Digo, todo tiene un porqué. Sí. Nada, ¿cuál? Pero. Acá, como esta de acá.
Esta es la desarrollada, ojo. Con los palitos. Con los palitos quedaría así. Y esto se marca así. O más 2. Así queda. ¿Cómo? Un 2 adelante, aquí le pusiste. Sí. No. Y sí, pero bueno, ahí vamos de vuelta, ¿no? Si el profesor lo explicó así y él quiere que lo dibujen así, seguramente cuando él... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, capaz que el chabón lo estudió así en su momento y entonces lo hace así. Está calladita de repente y te tira viejo choto de la nada, así. Ah, bueno. Sí. Porque es iónica. Todas las uniones iónicas se ponen entre corchetes. Es la covalente. A ver. ¿Ves? Mira. Justo elegí una imagen re chiquita. Mira. ¿Ves? Mira. Siempre corchetes. Siempre corchete. Acá también, mira. Acá también. Corchete. Corchete. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Se pone entre corchetes. No, en realidad acá lo podría, pero depende de cada profesor, por eso digo, acá podríamos también haber hecho así. A ver, ¿dónde está? Ya estoy las últimas. Podríamos haber hecho así. Depende cómo lo explique cada profesor. Y esto va a ser... No, perdón. Y esto va a ser como dijo recién Lu, creo, ¿no? Ahí está. Así también se puede poner. O como hicieron, que hicieron así. Por lo que escuché, ustedes lo pusieron así. Eh, Ay, perdón. ¿No? Bueno, es lo mismo. ¿Cómo? Ese es porque cada uno de este grupito, este grupo de amigos, esta amistad entre el oxígeno y el hidrógeno le robó un electrón. Y los electrones tienen carga negativa, es decir que ahora este grupo de amiguitos tiene un electrón que le sacó al calcio. Este grupito de amigos de acá, estos dos, le robaron un electrón, entonces tiene menos uno. Y el calcio, está más solo que lo que se les ocurra, eh, perdió dos, entonces quedó con más dos. Porque tiene más protones, quedó con más protones que electrones. ¿Cuánto es el Z del calcio? 20. Bueno, el Z del calcio es 20. Es decir que tiene 20 protones. Y también tiene 20 electrones. Pero en este caso, como perdió dos electrones, queda con 18. Y esto te da una diferencia de 2 positivos. Oye, acá ya no me deja dibujar. Que son este 2 positivo acá.
¿Se entendió? Bueno, chicos.